acuerdo. Hoy vamos a hablar acerca del valor del tiempo. ¿Cuántos creen que el tiempo tiene mucho valor? Es una de las cosas que no vuelve, ¿se da cuenta? Podemos tener bienes, por ejemplo dinero, y lo podemos gastar, pero ¿qué pasa cuando volvemos a trabajar? Lo recuperamos, ¿verdad? Usted hace alguna mala inversión y dice, se me fue un dinero ahí, perdí un dinero, pero después usted trabaja y hasta dice usted, bueno, al rato lo recupero, ¿verdad? Pero el tiempo jamás vuelve. Incluso cuando atravesamos situaciones de enfermedad, muchas veces perdemos la salud, pero aún ahí tenemos la esperanza que la vamos a recuperar, que Dios nos la va a dar para atrás. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ir hacia atrás y recuperar el tiempo? Ninguno de nosotros. El tiempo nunca vuelve. Fíjese que viendo por ahí veía que Dios deposita en nosotros 86.400 segundos cada día. ¿Cuántos creen que es mucho? Demasiado. Pero ¿por qué no nos alcanza el tiempo? Nos levantamos y de pronto empezamos a hacer todas nuestras actividades y ya se fue el día y decimos, ¿qué pasó? No me alcanza el tiempo. Fíjate que cuando llega el final del día, todos esos segundos de estos 86.400 que nosotros no utilizamos, no es como que se guardan para el siguiente día, ¿verdad? Decimos, estoy acumulando mis segundos de hoy para tener más mañana. Esos segundos se van a la basura. Cada minuto, cada segundo que no usamos se va a la basura. Y quiero que veamos este versículo en Efesios 5:15. Nos dice ahí la palabra qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro tiempo o cómo podemos administrar nuestro tiempo. Miren lo que nos dice ahí la palabra. Dice, mira cómo andas, mira cómo caminas, mira cómo vives, no como necio, sino como sabio. Y aquí define lo que es una persona sabia en cuanto a su tiempo. ¿Y qué nos dice después? Aprovechando en el 16, ahí esta versión nos dice redimiendo el tiempo, no dejando que nada de los 86.400 segundos que Dios te dio hoy quede sin redimir, sino que tú puedas llegar al final del día y decir, aproveché cada segundo que Dios me dio este día. Dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. O sea, nuestro tiempo puede ser aprovechado o puede ser desaprovechado. Y dice que los que lo aprovechan son sabios, pero los que lo desaprovechan, dice, son necios. Un necio es aquel que malgasta su tiempo y un sabio es aquel que sabe aprovecharlo. Hay personas que en mucho tiempo no hacen nada y lo podemos ver aún dentro del camino del Señor. Si usted se da cuenta, por ejemplo, si usted llegó al Evangelio con algún conocido al mismo tiempo, se acercaron las dos personas a Dios, las dos personas tuvieron las mismas posibilidades de crecer en Cristo de la misma manera, pero a veces vemos que una persona aprovechó el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por cómo su carácter va cambiando, su forma de ver la vida, su fe es transformada. Pero vemos gente que tiene el mismo tiempo en el camino de Dios y parece que nada pasó. Parece que fue el día de ayer cuando le predicaron a Cristo, y algún día que usted se acerca y le dice, oye, ¿puedes ayudarme quizás a hablar una palabra, a compartir el evangelio a alguien? No puedo, no sé cómo, porque no ha aprovechado bien su tiempo cerca de Cristo. Puedes hacer una oración, no puedo hacerlo porque no ha aprovechado bien su tiempo. Entonces la palabra de Dios nos dice que hay personas que aunque tienen mucho tiempo, con todo ese tiempo no han hecho nada. Hay un ejemplo en la Biblia, nos habla de la persona que más vivió sobre esta tierra. ¿Cuántos se recuerdan quién fue? Matusalén, ¿recuerdan? Aún sin ser cristianos escuchábamos su nombre. No, ese tiene más años que Matusalén, porque se considera, y está escrito en la Biblia, una persona que vivió muchísimos años. ¿Cuántos vivió? 900.
69, ¿no? Yo tengo aquí 969 casi, 969 años. O a ver, hermano, busque y me confirma, a lo mejor está mal. Pero según mis datos, 969 años. Con 969 años es para que en la palabra de Dios encontráramos tantas cosas que hizo con su vida, ¿no? Podríamos encontrar, y Dios lo usó aquí y predicó el evangelio y ayudó a personas a acercarse a Dios y se convirtió en un erudito de la palabra y hizo tanto para el servicio del reino, pero vivió 969 años y no sabemos en qué se fueron todos esos millones o billones de segundos que Dios le regaló en esta tierra. No, la verdad yo no he encontrado absolutamente nada súper importante, así que trascienda y que digamos, wow, aprovechó su tiempo. Casi la Biblia no habla acerca de él, mas sin embargo describe el tiempo que vivió. Pero encontramos a Jesús, que ¿cuántos años estuvo en esta tierra? 33 años. Y todos los hechos, o sea, nos dice la palabra que cada minuto de su estadía en esta tierra valió la pena. Dice la palabra que hizo tantos milagros que si se escribieran todos los milagros que hizo, dice que los libros en esta tierra no alcanzarían. O sea, se da cuenta. Nos da un poco de risa porque tenemos ahí una reunión con unas amigas y les decía, es que confirme las personas que van a estar. Les digo, tienen la agenda más ocupada que Jesucristo. Jesucristo predicaba la palabra, sanaba enfermos, visitaba, o sea, los que vivían en situaciones precarias, y tenía tiempo para compartir con sus amigos. ¿O no es cierto? Y a veces nosotros tenemos la agenda más ocupada que Jesús, porque ni a la iglesia podemos venir porque no nos alcanzó el día. Pero no es que la tengamos más ocupada, sino que muchas veces está muy desorganizada. Tenemos prioridades o cosas que hacemos que son irrelevantes y que no edifican nuestra vida, y esas las ponemos en lugar de cosas que podemos hacer para aprovechar nuestro tiempo, sobre todo en este tiempo que vivimos con las redes sociales. ¿Cuántas personas invierten horas en los aparatos electrónicos? Y de Biblia, 5 minutos, 10 minutos, porque ya quizá abrió los ojos y pasó 2 horas viendo las redes sociales, y cuando ya le tocaba el tiempo de orar, tuvo que arrodillarse 5 o 10 minutos porque ya se le hace tarde, y leer la palabra de igual manera, porque no somos sabios. Tenemos tiempo y lo malgastamos, no lo aprovechamos porque no tenemos la sabiduría de recordar que el tiempo se va y nunca vuelve, jamás regresa. Cada minuto de nuestra vida es valioso. Mire, Jesús con sus 33 años, y eso que contamos desde que llegó a esta tierra, pero realmente ¿cuántos años estuvo activo en el ministerio así predicando y sanando? 3 años y medio. Y transformó la historia de la humanidad, partió nuestra historia en un antes y un después. Dígale al que está a su lado, Jesús tuvo las mismas 24 horas, los mismos segundos, que dijimos que son 86.400 segundos por día. Él tuvo los mismos segundos cada día, pero lo aprovechó al máximo. La manera, hermanos, en la que nosotros usamos nuestro tiempo habla mucho de nosotros, de quiénes nosotros somos, porque vivimos en un país en donde tenemos alcance a tantas cosas. Creo que no es lo mismo como cuando vemos gente en otros países que tiene tantas carencias o limitaciones. Nosotros en este país no hay razón para que exista gente analfabeta. No hay razón para que tengamos un léxico reducido. No hay razón porque se nos ofrecen tantas cosas, pero solamente no lo aprovechamos, no aprovechamos lo que se nos da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender para poder ser buenos administradores de nuestro tiempo? Algunas cosas que podemos hacer: invertir el tiempo en las personas, no en las cosas, sino en las personas.
Y yo creo que ese es un aprendizaje que vamos teniendo con el paso del tiempo, vamos aprendiendo. Lo malo es quedarnos estancadas o estancados. Por ejemplo, me daba cuenta el día que estábamos pintando las etapas. Algunos de nosotros tenían etapas grises, ¿verdad? Y dolorosas. Otras estaban en otoño, dejando lo viejo atrás. Pero otras estaban en primavera, disfrutando las flores. Y no es malo estar en una temporada de invierno. No es algo malo. Lo malo es que tuviéramos una reunión en unos 3-4 meses y siguiera, vamos a dibujar otra vez las etapas y las mismas personas la temporada de invierno, y pasaran unos meses más y las mismas etapas, y lo peor, cuando toda nuestra vida se estanca en una sola estación porque no sabemos aprovechar el tiempo. Porque si es verdad, hay cosas que nos pasan y que todos atravesamos, pero también Dios nos da la sabiduría para saber reconocer qué tiempo es para estar ahí y qué tiempo es para levantarte y para dar el cambio. Necesitamos invertir tiempo en las personas, porque pasamos, yo creo que mucho tiempo invirtiéndolo en las cosas, pero no en las personas. Y nuestro Señor Jesús invirtió su tiempo en las personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en cualquier lugar que llegaba, algo causaba en el corazón de la gente. Él se interesaba. Era criticado aún cuando entraba a ciertos lugares. Recuerda que él sabía que ya la gente estaba pensando, si supiera con quién está sentado. Pero Jesús tenía un propósito. Él dijo, él muchas veces decía, me es necesario atravesar por este lugar, me es necesario pasar por este lugar, porque él ya tenía un propósito y su tiempo tenía prioridades. Y él sabía que cada segundo en esta tierra iba a aprovecharlo. Muchas veces como padres fallamos. Como padres pensamos que por llevar dinero a la casa, que por llevar la provisión, eso es suficiente para nuestros hijos. Aprovechamos nuestro tiempo y lo ponemos y lo invertimos en las cosas, pero no en las personas. ¿Y qué sucede cuando los hijos crecen? Son ausentes, no tienen una relación con nosotros, porque sí proveímos y dimos lo que parte de lo que necesitaban, pero lo más importante, descuidamos. Nunca nos preocupamos por conocerlos. Nunca teníamos esa pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Algo raro pasó hoy? Y aunque a veces nos digan que exageramos, pero cuando tú aprendes a conocer a tus hijos, porque inviertes tiempo con ellos, cuando algo está mal, tú te das cuenta inmediatamente. Tú sabes que algo no está caminando bien, porque los conoces cuando inviertes tiempo en ellos. Invertir tiempo en las personas puede ser familia, puede ser amigos. Jesús, hermanos, nos dio ejemplo. A veces nos volvemos demasiado solitarios, sobre todo en este país, porque siempre nuestra excusa es no tenemos tiempo y no convivimos con otras personas y no nos damos tiempo, y después nos quejamos y decimos, no tengo amigos. ¿Cuántas han expresado eso? No tengo amigos. Pero la palabra nos dice que el que quiere tener amigos debe saber ser amigo, y para eso ocupamos tiempo para dar una pequeña llamada y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? No he sabido de ti, no te he visto en la iglesia, o no te he visto en el círculo familiar, algo está pasando, todo está bien. Necesitamos invertir tiempo en las personas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos invertir tiempo también en nosotros mismos. También eso es importante. No solo gastar nuestro tiempo en los demás, sino también en nuestra persona. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 de Timoteo 2:15, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos habla de preparación. Y muchas veces nosotros como padres exigimos a nuestros hijos que estudien. ¿Cuántos lo hacen? ¿Verdad? Y les pedimos que estudien aun cuando nosotros sabemos que mucho del estudio que ellos van a ir acumulando año tras año les va a servir quizá muy poco o nada para un futuro, pero necesitan tenerlo.
Y les decimos, estudia, pero ¿cuántos de nosotros nos preparamos? ¿Cuántos de nosotros tomamos esta palabra en serio? Cuando Dios nos está diciendo, prepárate, o sea, busca diligentemente. Cuando nos habla de diligencia es sé tenaz, sé constante. O sea, no un ratito, no unos pequeños segundos y ya, sino dice, persevera en ello, diligentemente. Procura presentarte a Dios aprobado. Dice, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, como parte del reino, de los hijos del reino, pero que cuando hablas la palabra sabes trazar la palabra, sabes hablar claramente y dejas saber a los demás lo que Dios quiso decir a través de ese versículo. Y no a veces quedar avergonzado porque como no conoces la palabra, empezar a hablar un montón de cosas sin sentido y desviar los pasos de la gente. Dice, tienes que, esta versión me gusta mucho, la traducción al lenguaje actual. Dice, trata siempre con perseverancia de ser aprobado ante Dios y de conocer la palabra sin fin completamente, para que puedas usarla y sea efectiva en otros. Así es que necesitamos invertir tiempo también en prepararnos para cualquier llamado que Dios haya hecho en nuestra vida. Estar siempre preparados. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros hijos lleguen con todas esas dudas que de pronto llegan a su mente y a su corazón y empiezan a hacernos tantas preguntas y nosotros no sé? Y no podemos contestar absolutamente nada porque no hemos invertido tiempo en prepararnos en la palabra. Es lindo también cuando usted puede invertir tiempo en usted, no solamente en lo que se refiere al evangelio. Muy pocas personas lo hacen. Yo sé que hay personas que quizás sí dedican tiempo, pero muchas veces nos desgastamos invirtiendo tiempo en los demás, invirtiendo tiempo en las cosas y nos descuidamos nosotros. Y nunca tenemos un momento en el que digas, esto era lo que yo quería hacer para mí y quería disfrutar este tiempo. Muy pocas veces lo hacemos hasta que ya estamos obligados a hacerlo. En Primera de Timoteo 4:16, nos dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escucharan. Número 3, necesitamos invertir tiempo en Dios. Nos ocupamos muchas veces de las bendiciones, pero nos olvidamos del que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Corremos de las bendiciones y allí invertimos nuestro tiempo, nuestros segundos, nuestros minutos, nuestras horas, pero olvidamos al que bendice. Y quiero que leamos esta escritura en Lucas 14 a partir del 16. Aquí el Señor nos da un ejemplo que yo creo que si ponemos atención lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Dice aquí, él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena. Escuche desde el principio, lo voy a esperar que usted lo tenga, si lo va a buscar o si lo va a leer en las pantallas. Dice, él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya todo está aparejado. Comenzaron todos uno a uno a excusarse. Mira, está hablando entonces de que un hombre hizo una gran fiesta, una gran cena. Cuando ya tenía todo preparado, dice, mandó a su siervo para que fuera a decirles a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero dice que cuando llegó a los invitados, cada uno comenzó a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda. Cuando malgastamos nuestro tiempo solamente en los bienes, en trabajar, hacer riquezas, y eso es nuestro motivo de vida y eso es nuestro propósito, y ahí estamos enfocados. Este hombre tenía muchos negocios
Entonces dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. O sea, en otras palabras, yo no puedo ir a la cena. Gracias por todo lo que preparaste, pero mis negocios ocupan de mi tiempo. Dice, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Él estaba ocupado en el trabajo, tenía que ir a checar lo que acababa de comprar. Y dice, la cena puede estar deliciosa, pero yo voy a estar ocupado. Otro dijo, acabo de casarme. ¿Y cuántos creen que está mal casarse? Yo no creo que está mal casarse. Y es una bendición de parte de Dios. Pero lo que Dios nos quiere enseñar en esta palabra es que hay prioridades. Y cuando tú reconoces que Dios es la prioridad en tu vida, no importa lo que pase a tu alrededor, tú separas tu tiempo para Dios. Lo pones en tu agenda. ¿Cuántos tienen agenda aquí? Usan un librito donde señalan sus días. Cuando en su agenda tiene escrito, este día voy a trabajar, ¿lo tienen? ¿Cuántos tienen escrito ahí? Este es el día del Señor, este es día de iglesia. Pocos. O no sé si aquí son muy espirituales y bien organizados con su tiempo y tienen días tachados. Este día, cero. Este día es el día del Señor. Este día no puedo hacer otra cosa. Este tiempo le pertenece. Y llueva, truene, pase lo que pase, es mi tiempo con Dios. Estos hombres estaban ocupados. Dice, este dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir a la cena. Entonces el siervo hizo saber estas cosas a su señor. O sea, el siervo salió a los invitados, pero cada uno de ellos estaba ocupado. Regresó y le dijo, ¿sabe qué? Dice, todos están ocupados. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo, ve por las plazas, por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres. ¿Usted cree que los pobres iban a estar ocupados? Ellos no estaban afanados en sus riquezas. Y se mete acá a los pobres, a los mancos, que para este tiempo que fue escrito, una persona con algún defecto en su cuerpo no entraba a esos lugares. Pues se ve, tráelos. Por eso dice la palabra que lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios. Un corazón dispuesto, un corazón que es capaz de decirle, sí Señor, no importa lo que dejo al lado, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que se queda atrás, voy a seguirte. Dice, trae los cojos, trae los ciegos. Y entonces dijo el siervo, Señor, es como mandaste y aún hay lugar. Entonces le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque yo les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados tendrá parte en mi cena. ¿Se da cuenta? Y lo más tremendo, que si usted lo lee con detenimiento, ¿de qué está hablando aquí la palabra? Si realmente está hablando de una persona terrenal o nos está dando una sugerencia de cómo trabaja el reino de Dios en nuestra vida. Hay mucha gente que tiene una invitación, hay mucha gente que somos privilegiados y tenemos esa invitación de parte de Dios para acercarnos a Él, pero ponemos otras cosas antes que Él, cosas que pensamos son más importantes, y no es que son malas, porque cada cosa tiene un lugar en nuestra vida, pero el Señor nos enseña las prioridades y por eso nos dice, gasta tu tiempo con sabiduría, en cosas que valen la pena, en cosas que edifiquen tu vida, cosas que te ayuden a crecer. A veces escucho personas, es que yo no sé cómo dar un consejo a mis hijos. Pues no sabe porque no tiene el consejo de parte de Dios, porque no invierte tiempo escuchando la palabra de Dios. Quizá cuando nosotros nos dejamos nuestras cosas, porque todos dejamos cosas, ¿verdad? En nuestros hogares, ocupaciones que teníamos, las dejamos a un lado y separamos el tiempo para Dios. A veces dejamos, y depende del trabajo que tenga, deja ir clientes, que es el único día que usted puede invertir en ellos. Pero usted sabe, ese es el tiempo de Dios.
Y es tiempo bien invertido, porque Dios es un Dios que paga y paga bien. Lo que recibimos afuera, al rato lo recuperamos. De alguna manera Dios lo va a traer a nuestra mano. Pero cuando invertimos en las cosas que valen la pena, nunca somos defraudados. Yo creo que al ver que cada uno ponía excusas, el rey debió haberse sentido muy triste, ¿no? ¿Alguna vez ha tenido alguna celebración en su casa y ha invitado a un grupo de personas? Y ya el día que va a ser la celebración, usted preparó tanta comida y la gente empieza a excusarse. ¿Y cómo usted se siente? A veces hasta se molesta y dice, no los voy a volver a invitar. Somos humanos, ¿no? Pero es así. No nos gusta que nos queden mal, o no nos gusta que nos hagan sentir como que no somos importantes. Ahora imagínese el Rey de Reyes. Si quizá lo que nosotros preparamos nos tomó un poco de tiempo para hacerlo, pero nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que para esa gran cena, ¿qué fue lo que Dios invirtió? Su vida entera. Para que esa cena en la que estamos y que extienden la invitación en todo momento, le costó su vida, le costó burla, maltrato, sufrimiento extenuante. A veces nosotros pues solo lo que gastamos, pero Él que lo dio todo, que nos da la salud, que nos abre la puerta para el trabajo, que nos da el regalo de tener nuestros hijos, y nosotros empezamos, ¿sabes qué, Señor? Hoy no, y poco a poco vamos malgastando nuestro tiempo hasta que completamente nos apartamos de Él. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:4. Mira, escuche esto. Este tipo de versículos nos vuelan la cabeza, porque quizá ninguno de nosotros, sin la sabiduría de Dios, pudiéramos comprenderlos. Dice este versículo: el sabio piensa en la muerte. Dice la versión internacional, nueva versión internacional. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. O sea, nos dice que el pensar, por eso también dice el Salmo: ayúdame a comprender la brevedad de mi vida para poder vivirla con sabiduría. Porque el problema, creo que más grande en nuestra vida, es que pensamos que tenemos mucho tiempo. Pensamos que vamos a vivir por tanto tiempo que decimos, hay cosas importantes, pero le voy a invertir tiempo mañana, hoy estoy ocupado, esto es primero, mañana busco a Dios, mañana me acerco a Dios, mañana guío a mis hijos, mañana los enseño. Y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos crecieron, se fueron del hogar y no llevan bases firmes, porque nunca tuvimos el tiempo de enseñarles valores, principios, cosas que necesitarían para vivir su vida cuando ya no estén con nosotros. Y siempre estamos pensando mañana. Sabemos que invertir tiempo en su educación es necesario, pero un poquito después, problemas dentro de nuestras relaciones, decimos, después lo arreglamos, después vamos a tener tiempo de platicar, hoy no quiero hablar nada, hoy ya todo calmado. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo se fue. Y así pasa también en el camino de Dios. Llegamos y Dios tiene planes y Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y Dios los habla muchas veces. Cuando nos acercamos a Él ahí, el día que aceptamos a Cristo, muchos de nosotros, Dios nos habló parte de su voluntad. ¿Con cuántos lo hizo? Con muchos de nosotros nos dejó saber su plan para nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros invertimos nuestro tiempo en eso? Si la palabra que Dios le dio, te voy a usar para predicar el evangelio, ¿cuántos empezamos a caminar en ese plan y en esa palabra? Tengo que prepararme, tengo que tener más conocimiento, porque si Dios me va a usar, no sé en cuántos años, pero yo tengo que estar preparado para cuando el momento llegue.
Cualquier palabra que Dios haya dado, te voy a usar en profecía. ¿Sabes qué? El profeta tiene que estar bien ligado a Dios completamente para poder escuchar su voz con claridad y no confundir a la gente. Y empezamos a invertir nuestro tiempo en ese propósito y en ese plan. Pero mucho se nos ha ido la vida. Cuando el tiempo pasó, decimos ya, entre más edad tenemos, no sé si les pasa, vamos como con más dificultad reteniendo las cosas. Nuestra memoria va fallando más, pero el tiempo en el que podíamos hacerlo lo desperdiciamos y dijimos mañana. Y muchas veces nos convertimos en esos hombres y mujeres del mañana, todo mañana. Mañana empiezo a prepararme, mañana empiezo a hacerlo, mañana sí lo voy a hacer, y se pasan los días, los meses, los años y nos convertimos en necios, desaprovechando el tiempo. La palabra de Dios al inicio nos dijo: mira cómo vives, mira cómo caminas, mira cada paso que das y aprovecha bien el tiempo como sabio, como una persona que es capaz de sentarse y meditar. Esto me conviene, y no desaprovechándolo como hacen los necios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están invitados a esa gran cena? ¿Y cuántos están preparados? ¿Cuántos serían capaces que el Señor viniera cualquier día de la semana, cuando usted tiene su agenda más llena, y decirle: Señor, todo para ti? O sea, yo tracé lo que iba a hacer, pero si tú llegas, si tú te acercas, si tú me llamas, ahí estoy. Al momento que me digas, ahí estoy. Cierra sus ojos un momento y vamos a pedir.